Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Damos la bienvenida a una semana más en donde seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar el programa, debes recordar siempre aquellas recomendaciones para no contagiarnos del coronavirus COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar, y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente, estar siempre en casa. Antes de iniciar, te vamos a brindar las siguientes recomendaciones. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No te olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria, tu libro de antología literaria, un cuaderno o un bloc de notas, así como hojas de papel y todo lo que necesites para tomar apuntes. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberás estar registrando y archivándolo en tu portafolio. 4. Tenga a la mano también un diccionario para consultar palabras que tenga dificultad en su significado, pero antes, intente identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy, nuestro programa tiene como título: Planificamos y textualizamos nuestro ensayo sobre el cuidado de la salud integral, y tiene como propósito planificar y redactar un ensayo seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizarás. Asimismo, usar los recursos ortográficos y gramaticales para dar claridad y sentido al texto que produce. Para lograr este fin, vamos a desarrollar dos actividades. La primera consiste en planificar la producción de nuestro ensayo sobre el cuidado de la salud integral, y la segunda es textualizar nuestras ideas y conclusiones según las convenciones de la escritura. No olvides incorporar durante la redacción del ensayo las conclusiones de las temáticas trabajadas en los programas radiales de DPCC, Ciencias Sociales, Matemática, Ciencia y Tecnología Ambiente y Comunicación. Recuerda, el programa debe concluir con un ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad y debe responder a los siguientes criterios. Desde DPCC se debe explicar el rol de la sociedad y de los ciudadanos en la historia sobre el ejercicio de derecho a la salud. Desde Ciencias Sociales, asumir responsabilidades éticas y solidarias frente a la salud integral. Desde Comunicación, se debe escribir seleccionando de manera autónoma el destinatario, la intención comunicativa y el uso de los recursos textuales. Desde Matemática, debe proponer un plan de recojo de datos para investigar sobre las características fenotípicas comparando dos familias y relacionando con la historia de la salud familiar. Desde Ciencia y Tecnología y Ambiente, debe explicar la necesidad de contar con un plano que oriente una adecuada señalización para promover el distanciamiento social en la comunidad para el cuidado de la salud integral. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecúa, ordena, incorpora, utiliza y emplea. Estas habilidades se movilizarán durante la redacción de nuestro ensayo. Ahora sí, ya estamos listos y preparados. Entonces, iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. Planificar la producción de nuestro ensayo sobre el cuidado de la salud integral. Estimados estudiantes, para dar inicio a esta primera actividad, vamos a responder a las siguientes interrogantes. 1. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades frente a la salud integral? ¿Qué estrategias podemos implementar en el cuidado de nuestra salud en el hogar y la comunidad? 2.
cómo ha evolucionado el derecho a la salud en el siglo XX y siglo XXI, qué responsabilidad tenemos desde la ciudadanía y la democracia para garantizar estos derechos. 3. ¿Qué estrategias discursivas utilizaremos para promover el cuidado de nuestra salud integral? 4. ¿Cómo podemos investigar sobre las características fenotípicas de familias relacionadas con la salud familiar? Y 5. ¿De qué manera podemos diseñar un plano a escala para ubicar las señales que orienten el distanciamiento social en la comunidad? Estimados estudiantes, las respuestas a las interrogantes se estarán desarrollando en la emisión de los programas radiales de las áreas de DPCC, Ciencias Sociales, Matemática, Ciencia y Tecnología y Ambiente y Comunicación. Durante el programa anterior, hemos escuchado las características de los diversos tipos de ensayos que existen, así como su estructura. En esta oportunidad, nos toca elegir un tipo de ensayo para empezar a planificar nuestro producto final de la experiencia de aprendizaje. En esta oportunidad, vamos a hacer uso de un ensayo argumentativo. Como escuchamos en el programa anterior, un ensayo argumentativo o crítico es fiel a sus orígenes, ya que se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema. Por lo general, es un tema polémico, es decir, que un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva, personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. Muy bien, empezamos a planificar nuestro ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Lo importante es saber primero sobre qué temática vamos a tratar para poder redactar nuestro ensayo. En nuestro caso, es sobre el cuidado de la salud integral dentro de mi comunidad. Teniendo esa premisa, durante el desarrollo de las áreas curriculares de DPCC, sociales, matemáticas, ciencia y tecnología y comunicación, se han ido desarrollando diferentes actividades, los mismos que dieron como resultado conclusiones y diversos comentarios durante la construcción de la evidencia de aprendizaje. Para continuar con el proceso de planificación, vamos a responder a las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál será el tema de mi ensayo? Correcto, estimado estudiante. En nuestro caso es el cuidado de la salud a partir del análisis de fuentes y proponer medidas que ayuden a preservarla y fortalecerla. Pregunta 2. ¿Qué propósito queremos alcanzar con el ensayo que vamos a construir? Correcto. Es comprender, reflexionar sobre la importancia del cuidado de nuestra salud a partir del análisis de fuentes y proponer medidas que ayuden a preservarla y fortalecerla, asumiendo su protagonismo como ciudadanos. Para lograr este propósito, vamos a utilizar los comentarios y conclusiones desarrolladas en las diferentes áreas. Por ejemplo, desde Ciencia, Tecnología y Ambiente, se presentan preguntas, hipótesis y objetivos de indagación sobre las características fenotípicas sustentadas en información científica y las relaciona con las variables. Presenta procedimientos para manipular la variable independiente, observar la variable dependiente y controlar las variables intervinientes. Desde Matemática, se va a presentar mediante las formas bidimensionales, los principales símbolos para promover el distanciamiento social en la comunidad, considerando sus formas, tamaño, distancia. Asimismo, mientras estas formas tridimensionales los observas, también se van a identificar los principales símbolos para promover el distanciamiento social en la comunidad, considerando sus formas, tamaño y distancia. Desde DPCC, se va a explicar su actuación pertinente frente a la situación de riesgo y el cuidado de su salud integral. Asimismo, se van a expresar a través de una postura ética basada en principios de responsabilidad y justicia y solidaridad frente a los problemas de salud integral. Desde Ciencias Sociales, se van a usar fuentes diversas para explicar los cambios
y permanencias que se han dado en los derechos y el acceso a la salud pública. Y se va a explicar las relaciones en los procesos históricos y la perspectiva a futuro en temas de salud integral. En comunicación, se va a reordenar la información explícita estableciendo relaciones de causa-efecto. Asimismo, se va a opinar sobre la postura, la tesis y el argumento propuesto dentro del ensayo. Pregunta 3. ¿Quiénes serán los destinatarios? En nuestro caso, serán nuestros padres, familiares más cercanos, así como nuestro profesor, quien está constantemente monitoreando nuestra producción del ensayo. Pregunta 4. ¿Qué tipo de registro usaremos? ¿Se hará uso de un lenguaje culto y estándar? Pregunta 5. ¿Qué estructura o partes tendrá? Nuestro ensayo va a constar de 3 partes fundamentales, que es la introducción, el nudo o desarrollo, en donde se incorporará toda la información desarrollada en los programas radiales de las demás áreas, de DPCC, sociales, matemática, ciencia y tecnología, y lo que hemos venido trabajando en comunicación. Y terminará con una conclusión. Pregunta 6. ¿Qué argumentos sustentarán mi postura presentada en el ensayo? Podríamos considerar 2 argumentos que pensamos incorporar en el ensayo que vamos a redactar. La primera sería que actualmente en todo el mundo existe un interés social por buscar tratamientos, vacunas, desarrollar protocolos, implementar medidas y otros que ayuden a hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Un segundo argumento partiría de los problemas suscitados por el aislamiento social, la pérdida de empleos y la incertidumbre frente al futuro han mostrado que la salud no solo comprende aspectos físicos, biológicos, sino también emocionales. Pregunta 7. ¿Cuál será mi reflexión final durante la redacción del ensayo? Muy bien, estimados estudiantes, podría ser parte de la reflexión final el poder dar a conocer la importancia del cuidado de su salud a partir del análisis de fuentes y proponer medidas que ayuden a preservarla y fortalecerla, asumiendo su protagonismo como ciudadano. Estimados estudiantes, una vez terminado de planificar y haber respondido a las interrogantes propuestas en la ficha de planificación, es necesario utilizar un cuadro de doble entrada, que constará de 2 columnas y 5 filas. En la primera columna se debe describir la estructura del ensayo con sus respectivas preguntas. Estas, a su vez, van a ayudar a generar las respuestas que serán escritas en la segunda columna según el orden de las preguntas planteadas. Todos estos insumos te ayudarán para redactar tu ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Estimados estudiantes, en la primera fila de la primera columna vamos a considerar el título. El título debería ser atractivo y estar relacionado con el tema. La respuesta lo vas a considerar en la segunda columna. En la segunda fila vamos a ver la introducción. La introducción va a responder a la pregunta: ¿qué tema se desarrollará? La respuesta lo colocas en la segunda columna. En la tercera fila escribiremos cuál sería la presentación de la tesis y que va a responder a la pregunta: ¿qué opino sobre este tema? En la cuarta fila vamos a considerar la argumentación, que va a responder a la pregunta: ¿qué argumentos sustentarán mi tesis? Y como ya sabemos, las respuestas se irán desarrollando en la segunda columna. Y la última fila, o sea la quinta, vamos a considerar las conclusiones, que van a responder a la pregunta: ¿cuál es mi reflexión final? Y como estamos desarrollando, la respuesta lo vamos a considerar en la segunda columna. Muy bien, estimados estudiantes, estamos avanzando y lo estamos haciendo muy bien. Recuerda siempre tener tu cuaderno u hojas para anotar tus comentarios. Actividad 2. Textualizar nuestras ideas y conclusiones según la convención de la escritura. Estimados estudiantes, a continuación nos corresponde empezar a redactar nuestro ensayo. Es necesario contar con la información desarrollada en la primera parte del programa.
sobre el tema, el propósito, los destinatarios, el tipo de registro y su estructura. Recuerda considerar el esquema sugerido hace unos instantes, en donde se sugiere respetar la estructura de la introducción, el nudo desarrollo y la conclusión. Recuerda, los pasos en la elaboración de un ensayo son: 1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intenta buscar un orden lógico y ordenarlo por categorías. 2. Hacer un esbozo. Permitirá presentar todas las ideas, así como los argumentos centrales, de un modo visual. 3. Escribir el primer borrador y luego todos los que sean necesarios. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar nuestro ensayo e iniciamos con la introducción. El primer paso de la introducción consiste en generar ideas, pero cuidado, se trata de generar ideas sobre una pregunta concreta y no sobre un tema muy amplio. Según nuestro esquema, la introducción responde a la pregunta: ¿qué tema desarrollará? En nuestro caso, nuestro ensayo será sobre el cuidado de su salud a partir del análisis de fuentes que van a permitir proponer medidas que ayuden a preservarla y fortalecerla. Recuerda, para enfocar el tema es posible elaborar la tesis, que es una frase que consiste en la respuesta a una pregunta de enfoque. En nuestro caso, la tesis podría ser la importancia del cuidado de su salud. Ahora bien, para llamar la atención del lector, esa tesis puede hacer uso de las siguientes estrategias. El primero es una tesis de sorpresa, cuando se manifiesta el hecho más notable o imprevisto del ensayo. Un segundo es una confirmación, cuando se basa en la información que el lector ya conoce a fin de que le sea más fácil aceptar el resto de la argumentación. Una tercera es la contradicción, cuando empieza con una idea común y aceptada por una mayoría para seguidamente demostrar que es errónea y corregirla. De suspenso, cuando se presentan los datos poco a poco, dejando abierto la pregunta clave, tal vez planteando al lector. Recuerda, la introducción no se extenderá más de un párrafo, a lo sumo 2. Contendrá las siguientes partes. Ojo a lo que te voy a indicar. Primero, una breve introducción general al tema. Seguidamente, la tesis, la cual indicará la interpretación de la implicancia de la pregunta, así como el orden que seguirá el ensayo. A continuación, veremos una serie de tesis correspondiente a preguntas concretas. ¿Qué te parece? Y así vamos practicando. Pregunta 1. Describe el personaje principal del poema El mío Cid. Tesis 1. El Cid, personaje principal del poema, se distingue por su fortaleza física, propia de guerrero, y su fortaleza interna, que lo vuelve símbolo del padre y del esposo cristiano. Esta tesis indica lo que el escritor considera fundamental en la personalidad del Cid y a la vez indica la organización del ensayo, que consistirá en un párrafo destinado a la fortaleza física, otro destinado a la fortaleza interna y una conclusión. Por cierto, utiliza estrategia de sorpresa al aunar fortaleza física e interna. Pregunta 2. Que compare los personajes de Don Quijote y Sancho Panza. Una segunda tesis podría ser de esta manera. En general, los personajes de Don Quijote y Sancho Panza parecen totalmente opuestos. Don Quijote representa el ser idealista y Sancho Panza es realista. Sin embargo, hay momentos en la novela en que los papeles parecen invertirse. En la tesis, indica que un párrafo se dedicará a desarrollar el idealismo de Don Quijote por medio de ejemplos sacados de la obra, el otro a desarrollar el realismo de Sancho Panza, el otro a comparar los puntos de contacto entre ambos y por último, se encontrará la conclusión. Este es un ejemplo de ensayo de comparación y contraste, en el que 2 párrafos están dedicados al contraste y uno a la comparación. Utiliza la estrategia de contradicción, te lo recomiendo. Ojo, pestaña y ceja, como se dice, estimados estudiantes. Hay que tener en cuenta que la introducción, en la mayoría de los casos, se escribe una vez la organización del ensayo esté clara, es decir, después de varios borradores. Ahora bien, el pensar en la tesis rápidamente facilita mucho el proceso. Segundo paso de la estructura, nudo desarrollo. En el nudo desarrollo tiene lugar el desarrollo de los aspectos que se indicaron en la introducción. Por lo general, cada aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del ensayo. Ahora bien,
La organización del nudo o desarrollo, o en otros casos también llamado cuerpo, variará algo según se escoja una u otra estrategia de argumentación. Existen diferentes estrategias de organización del nudo o desarrollo. Con frecuencia, se utilizan varias de ellas en el mismo ensayo. Ahora bien, dependiendo del propósito, el escritor utilizará una u otra estrategia de argumentación: el análisis, la comparación y contraste, definición, clasificación de causa y el efecto. Ojo, otro modo de convencer al lector, no por la evidencia, sino por la emotividad, corresponde a las llamadas estrategias de persuasión. Se recurre al lenguaje figurado, imágenes, metáforas y otras figuras retóricas con el fin de llegar al lector. No olvidemos que aquí incorporamos la información trabajada en las áreas de PCC, sociales, ciencia, tecnología, ambiente, matemática y comunicación. Desde DPCC, los estudiantes, a partir del análisis de un caso, reconocen y asumen una postura ética y solidaria frente a la salud integral. Desde sociales, los estudiantes han partido de la revisión de diversas fuentes, elaborarán explicaciones sobre el proceso histórico hasta la actualidad en temas referidos a la salud, analizando las perspectivas a futuro. Desde comunicación, los estudiantes planifican la producción de su ensayo argumentativo, seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y la fuente de consulta que utilizará en su ensayo argumentativo. Y textualizan sus ideas según las convenciones de la escritura planteadas en el ensayo, haciendo uso de recursos ortográficos. Desde matemática, los estudiantes plantean afirmaciones sobre la relación de objetos geométricos, representados por los señales de distanciamiento social en un espacio público de la comunidad, analizando las distancias, distribución y el aforo, para evitar la aglomeración de las personas, para proponer sugerencias sobre el cuidado de la salud integral de la familia y la comunidad. Desde ciencia, tecnología y ambiente, los estudiantes proponen procedimientos para obtener datos de las características fenotípicas de las dos familias y determinan las formas de registrar los datos, prevé los materiales, el tiempo, medidas de seguridad y otras consideraciones relacionadas con el recojo de información. Todos estos se ha desarrollado en cada programa de cada área curricular y ahora nos toca incorporarlo dentro de nuestro ensayo durante la redacción de nuestro producto final. Estimados estudiantes, la conclusión es el último párrafo del ensayo y debe recoger o recapitular las ideas que se presentaron en la tesis. En la introducción. En la conclusión, se invierte la fórmula de la introducción, se empieza con un breve resumen del ensayo y se termina con una frase bien pensada que llame la atención del lector. Esta última frase debe reflejar bien el enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea central dentro de un contexto más amplio. Muy bien, estimados alumnos, lo lograste. Ya tenemos la primera versión de un ensayo haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos. Ahora nos toca presentarlo a nuestro público más cercano. Puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos y tus familiares. Recuerda tomar nota de las diversas interrogantes y sugerencias brindadas por tu público. Ahora que estamos terminando el programa radial, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué pasos seguiste para poder cumplir cada actividad propuesta en este programa? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? Es importante planificar antes de elaborar un ensayo. ¿Por qué? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaron en este programa para la elaboración de tu ensayo. Organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar tu ensayo. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu primera versión, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos. El propósito es planificar y redactar un ensayo seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta. Todos estos pasajes, regístralas en una hoja y archívalo en tu portafolio. Padre de familia, que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Escucha a tu hijo o hija cuando exprese sus ideas y cuando te solicite tu apreciación o comentario sobre la actividad que realiza, dásela con cariño. Asegúrate desde un acompañamiento cercano que tu hijo o hija pueda planificar y desarrollar la tarea que se le ha consignado al final del programa. Bríndale palabras de reconocimiento por la dedicación y el esfuerzo que le pone al desarrollo de las actividades. Estimado docente,
Cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el programa de hoy. Pregúntale qué aprendizajes obtuvo y qué dudas tiene al respecto. Solicítale su producto del programa radial del día de hoy, el cual es la primera versión de un ensayo haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos. Pregúntale cuánto tiempo le llevó preparar toda la información y cómo hizo para organizar la información de las otras áreas. Asegúrate de acompañar al estudiante a cumplir con el propósito del programa de hoy, que es planificar y redactar un ensayo, seleccionando de manera autónoma el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y la fuente de consulta que utilizará en el ensayo. Asegúrate que el estudiante defina sus tiempos y estrategias para mejorar su producto del mes. Oriéntale cómo organizar su producto en el portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú.